Tenía mucho ánimo de llegar a los Corintios 13. Muchos de nosotros hemos escuchado tantas ocasiones, incluso hasta durante tantos años, sobre el amor de los Corintios 13, sobre la hermosura de los Corintios 13. Incluso a lo largo de la historia, algunos teólogos, algunos maestros han llamado este pasaje como el canto del amor de Dios. Y lo cierto es que una de las mejores definiciones que tenemos en la Biblia para hablar de el amor, una de las más excelentes expresiones detalladas de lo que es el amor, se encuentra en primera a los Corintios 13. Pero hoy lo que queremos hacer es estudiar primero a los Corintios 13, como debemos estudiar toda la Biblia, en su contexto, entendiendo cómo lo vio su audiencia original, para desde esa perspectiva nosotros sacar nuestras aplicaciones para la vida cristiana hoy, para estos momentos, pero a la luz de cómo lo vieron ellos. Primero, una pregunta que surge en medio nuestro es: ¿qué es el amor? Y es que todo el mundo hoy habla de amor. Todo el mundo hoy da su definición de amor y todo el mundo hoy tiene una nomenclatura o una explicación determinada del amor. Hoy no importa la religión, no importa el estilo de vida, no importa la cultura donde alguien se encuentre, todo el mundo tiene algo que decir del amor. Incluso en nuestra nación cubana hace muchos años se hizo famosa una canción es coautoría de dos cantantes muy famosa también en Cuba, y decía: por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Y la gente le cantaba: Cuba va, Cuba va. ¿Tú escuchaste lo que tú estabas cantando? Por amor se está hasta matando. Y eso, claro, cuando alguien da una definición de amor, la da de acuerdo a sus parámetros, hasta al punto de decir: no, es que por amor es que matamos gente. Por amor es que tenemos que meter bombas en tal lugar. Por amor es que tenemos que eliminar a tantas y tantas personas. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, y es: ¿qué significa verdaderamente el amor? Cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios, una de las cosas que debemos entender es el trasfondo de la filosofía griega. ¿Sabe que la filosofía griega tenía básicamente 5 palabras para referirse a amor? Y eso es importante para nosotros, porque hoy nosotros cuando hablamos de amor hablamos de ¿cuántas palabras? Una, y algunas similitudes con amor: cariño, el querer y cosas así. Pero los griegos tenían 5 palabras. Interesantemente, una de esas palabras es la más conocida y es eros. Para referirse a amor, una de ellas era eros. Y ese eros hace referencia al dios de la mitología griega, que es el dios de la sensualidad. Pero para algunos griegos, eros, de ahí viene el amor erótico, de ahí viene el arte del sexo y muchas de estas cosas que en el plano bíblico es una bendición. Fuera del plano bíblico es un descarrío de la humanidad. Y fíjense que eros tenía que ver con esa sensualidad. El problema con eros es que tenía hasta su templo. Y su paralelo, que es Afrodita, la diosa del amor y los afrodisíacos y el deseo sexual y la virilidad y todas estas cosas, era una máxima expresión del erotismo pagano del tiempo del apóstol Pablo. Tanto así que ni Pablo ni ningún autor del Nuevo Testamento decide o toma la iniciativa de poner esa palabra en el Nuevo Testamento. Ya usted imaginaría algunas de las razones por qué. Porque la gente asociaba la palabra eros con lo más perverso de la sexualidad en el contexto de los corintios. Otra de las palabras que tenían los filósofos griegos era stargein. La palabra stargein se traducía así, igual de amor, pero a diferencia de eros tenía más que ver con el amor de la familia. Así que si alguien hablaba de los hijos o hablaba de los padres, decía: es un amor stargein, es decir, es un amor familiar. De hecho, en la Biblia esa palabra aparece solo una vez compuesta con otra, hablando del amor entre hermanos, o el amor que se deben tener los hermanos de la iglesia, pero solo una vez y es compuesta. Es decir, esa palabra tampoco es recurrente en todo el Nuevo Testamento. La otra palabra es filautía. Esa tampoco la vamos a ver mucho usada por los apóstoles, pero sí la vemos todos los días. Filautía es el amor a uno mismo.
Se ha hablado también del egoísmo, de eso, de esa expresión donde el hombre da toda la adoración, o el hombre da todo el cuidado, o el hombre pone en primer lugar a sí mismo. Así que Eros hablaba de ese amor erótico, Estargen del amor familiar, Filautía del amor egoísta. Pero las últimas dos palabras, que de hecho son las que perduran en todo el Nuevo Testamento, es la palabra filio o fileo, que es amar, un amor entrañable, un amor familiar, un amor entre hermanos, que también por eso es que incluía el amor de la familia, un amor que involucra sentimientos, un amor que es más recurrente entre aquellos que se aman a través de lazos sanguíneos o lazos de amistad, o como el amor del padre al hijo, también se usa esta palabra. Y la última, que es la más conocida de todas, es la palabra ágape, que habla de ese amor incondicional. Pero ágape, al eros no usarse en la pareja en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice: marido, amad a vuestras mujeres. La palabra que usa ahí es ágape, es decir, el verbo agapao, es decir, amen con ese amor incondicional, así como Dios mismo os ha mostrado amor a ustedes. En otras palabras, amados hermanos, 1 Corintios 13 prácticamente no tiene nada que ver con lo que nosotros alucimos o pensamos cuando llegamos a este texto. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13, y esto suena chocante, pero no fue escrito para ti ni para mí. En primer lugar, se escribió para los corintios, y de allí entonces que viene para todos aquellos que creemos hoy en nuestro buen Dios. Cuando yo digo 1 Corintios 13 no fue escrito para ti, entendamos que en la mente de Dios, el Espíritu Santo, cuando está dando estas palabras al apóstol Pablo, más que pensar en ti como los receptores, pensó en ¿qué? En los corintios, porque se le escribe a ellos. Y eso nos lleva entonces a una siguiente connotación en esta parte introductoria, y es: ¿cuál es el contexto de los corintios? ¿Recuerdan? Llevamos más de 6 meses en esta serie de 1 Corintios, y una de las cosas que nosotros vemos es que los corintios, escuchen, una carta de amor ¿para quién? Para una iglesia que está dividida, para una iglesia que era egoísta, para una iglesia que era idólatra, para una iglesia que era tolerante al pecado. Tenían un fornicario dentro y nadie le disciplinaba. Para una iglesia que tenía conflictos y no tenían la madurez de resolverlo entre ellos. Para una iglesia chismosa que tomaba esos conflictos y los llevaba a los jueces paganos. Ay, ay, ay. A esa iglesia que tenía problemas matrimoniales. A esa iglesia que tenía todo este cúmulo de pecados, de falta de amor por los hermanos, de falta de amor en el matrimonio, de falta de amor en la sociedad por los no creyentes. A esa iglesia se le escribe 1 Corintios 13. A mí me llama la atención porque desde que soy pequeño escucho 1 Corintios 13. Y siempre escucho lo mismo: eso es hermoso, 1 Corintios 13, pero yo me atrevo a decir, después de todo lo que le he dado, que 1 Corintios 13 le desgarró aquel día el corazón a los corintios. Porque más que animarlos a lo que ellos practicaban, era desafiarlos y confrontarlos con lo que ellos no estaban haciendo para su Dios. En esta mañana, hermanos, he titulado esta exposición La verdadera definición de amor. Y para un mundo que habla de amor, pero no es el amor de Dios, para hombres con hombres que hablan de amor es amor, cosas así. Incluso hasta líderes prominentes de nuestra nación han dicho tonterías como esa. El amor es el amor y el odio es el odio. Ay, 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 pero qué tontería más grande. Para gente que hoy a nombre del amor matan personas, a nombre del amor se aprovechan del necesitado, a nombre del amor influencian y animan al odio. Hermanos, la pregunta es si entendemos nosotros verdaderamente cómo fue esta canción de amor. Yo no tengo problema, como algunos teólogos dicen, era un cántico de amor, sí, pero era de esos cánticos que más que decir, ay, cuán hermoso es el amor, destruía el alma de aquellos que no estaban practicando en ninguna de sus ramas lo que es el verdadero amor. Así que he titulado La verdadera definición de amor, y que quiero que lo podamos ver en las 3 secciones que encontramos en estos 13 versos. La primera es la ausencia del amor. ¿Qué pasa cuando el amor está ausente?
los versos del 1 al 3. En segundo lugar, la descripción del amor. Pero es una descripción de amor desde la perspectiva de Dios, en los versos del 4 al 8. Y vamos a ver ahí 16 características que habla de ese verdadero amor. Y por último, la supremacía del amor. Amor es más que un sentimiento. Amor es Dios obrando en nuestras vidas. Así que veamos entonces, después de hacer esta breve introducción, la verdadera definición de amor que entendieron los corintios, que aplicaron los corintios y que nosotros deberíamos reproducir hoy en tiempos donde el amor ha llegado a ser una de las características más blasfemas de nuestra sociedad. Tanto así que hace 2 días me atrevo a decir que ha ocurrido una de las principales manifestaciones más blasfemas en contra de la iglesia y el verdadero amor que Dios ha dado a los hombres en la apertura de las Olimpiadas Francia 2024. Representaron la cena del Señor de Da Vinci, un grupo woke. Aquellos que no saben qué es lo que es un grupo woke, son transgéneros, homosexuales, personas mutiladas su cuerpo, representando. Y uno de sus eslóganes es: antes fue así. Aquel maravilloso cuadro de la cena o la última cena de Jesús con sus apóstoles dice: pero hoy así es como va. Y pusieron esa blasfemia. Y el eslogan es: dejemos que el amor sea el amor. A esa conclusión y a esas posturas ha llegado una sociedad, pero no nos deberíamos alarmar tanto. He visto algunos creyentes un poco exasperados, pero mira que está... No, hermano, un mundo que no conoce al Señor, ¿qué se puede esperar? De un mundo que le ha dado la espalda al único Dios de amor, ¿qué se puede esperar? Es como alguien que trate de definir la esencia de Dios sin Dios y con sus propios métodos de interpretación. Es imposible. Así que veamos entonces en primer lugar para aquella iglesia. Quiero que todo el tiempo, hermano, tengamos estas 2 ideas. Cómo se sentía una iglesia con todos esos problemas que hemos mencionado y cómo deberíamos sentirnos nosotros en cuanto a esta manifestación de la verdadera definición de amor. Miren cómo comienza el verso 1. Léalo conmigo, por favor. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Déjame decirte algo que es extraordinariamente revelador. Cuando los corintios llegaron a este versículo, ellos no dijeron y nadie dijo: muy bien, vamos a leer el capítulo 13 de la carta que Pablo nos escribió. ¿Por qué? Porque los capítulos y versículos, eso fue 900 años después. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva esto? Que cuando llega el pastor, que era posiblemente, lo he dicho muchas veces, que era posiblemente como se hacía en las iglesias, el pastor o uno de los pastores tomaba y leía las cartas, ¿verdad?, a toda la iglesia, y no había que explicar tanto porque ellos hablaban esa lengua, entendían ese contexto y las imágenes que se usaban eran de los tiempos de ellos. Y fíjense, antes de llegar a esto, ¿cómo termina el capítulo anterior? ¿Cómo termina el verso 31? Procurad pues los dones mejores. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto inmediato de 1 Corintios 13? El contexto es los dones espirituales, pero el contexto de los dones espirituales es una iglesia que tiene un gran número de manifestaciones carnales. Y Pablo dice: muy bien, estamos hablando de los dones espirituales. Mire, si quitamos 1 Corintios 13, quitamos esos 13 versículos, se entiende que Pablo en el 12 comienza a hablar de los dones espirituales. Somos un cuerpo, como cuerpo debemos entender que todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Y en el capítulo 14, si quitamos el 13, Pablo da las pautas de cómo la iglesia debe usar los dones. Pero aparece 1 Corintios 13, que algunos dicen no tenía nada que ver. No, hermano, tenía todo que ver. Porque es una pausa. Es como que el apóstol sabe que ahora va a introducir un tema de los más conflictivos. Hermano, usted se imagina, como vamos a ver si Dios lo permite la semana próxima, el capítulo 14, hermanos que dicen: yo hablo lenguas, tú no las hablas. Qué poco espiritual tú eres. Mi don es más lindo que el tuyo, es más reluciente, es más llamativo, es más poderoso. ¿Usted se imagina eso? ¿Y era algo que Dios había puesto en ellos? 1 Corintios 13, esa es una pausa para decir: hermano, todos ustedes están por el camino equivocado. Necesitan entender lo que es el camino más perfecto.
Y así termina el verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. En otras palabras, hermanos, este es el antídoto para una iglesia carnal. Este es el antídoto para una iglesia que se cree espiritual, pero sus acciones están pisoteando la santidad que conlleva a los hijos de Dios. Así que, 1 Corintios 13, comienza Pablo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿a qué don está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí? Es el mismo tema. Es el mismo tema, por eso mucha gente va directo al versículo 4, que es la descripción del amor. El amor es esto. No. Antes de describir todo eso, Pablo enlaza el tema en cuestión. Y en el capítulo 14 va a decir: ustedes con las lenguas hagan esto. Si no, calladitos, que se ven más bonitos y más espirituales. Pablo dice: si yo, y pone un sí condicional. Y este sí condicional en griego puede que sí, puede que no. Es muy similar al de español. Y hago esta aclaración porque hay otros sí condicionales en griego que tienen que ver con otros temas de afirmación o negación nada más. Este sí condicional es similar al nuestro. Si yo lo hiciera, pregunta: ¿cuántas lenguas, detengámonos un momento en las humanas, cuántas lenguas usted recuerda que Pablo hablaba? ¿Cuántas? Dígame alguno de los idiomas que Pablo hablaba. Seguro, hebreo. Seguro, arameo, porque eran las dos lenguas. Seguro, griego. Todas sus cartas las escribe en griego. Ahora es donde empezamos un poquito la especulación. Casi que seguro también latín. ¿Por qué? Porque el latín es la lengua de los romanos y Pablo es ciudadano romano. Por ahí vamos: hebreo, arameo, griego, latín, y pudiera ser que otras lenguas más ahí así no conocemos. Pero algo interesante es que en el capítulo 14 Pablo, a una iglesia que estaba con la especulación carnal: yo hablo lenguas, tú no, y yo esto, y yo luzco más, y mi don es más extraordinario, más extravagante, la gente lo ve más que el tuyo. Pablo le dice: miren, yo hablo más lengua que todos ustedes. Y no era una expresión arrogante, era una expresión para decir: se me callan ahora todos la boca, porque yo tengo más lengua que todos ustedes. Y por supuesto algunas lenguas eran aprendidas, no decir la gran mayoría del apóstol Pablo, al menos lo que tenemos en la Biblia eran lenguas aprendidas, a diferencia del don sobrenatural, que era una de las cosas que debemos definir. Es que cuando aquí se habla lenguas humanas, hermanos, no hay ninguna duda que son lenguas comunicables, idiomas, español, inglés, como tenemos hoy los que estaban en ese tiempo. Y Pablo dice: si yo hablara esas lenguas, quiero que piensen por un momento, una vez más, lo que dije al principio. Piensa que somos la iglesia de Corintios. Dios nos libre, ¿verdad? Pero a veces pasa. Piensa que como iglesia de Corintios, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas, ¿cuántos entraban en esa nomenclatura? La mayoría de la iglesia que estaban ahí. Y dice Pablo: y angélicas, o en el original dice lenguas de los hombres o la de los ángeles. Aquí es donde viene una discusión, donde algunos hermanos, yo creo que en mi humilde opinión están equivocados, pero algunos hermanos dicen: esas lenguas angelicales son glosolalias o lenguas estáticas. No le encuentro justificación a eso, porque al menos cuando nosotros cuando los ángeles hablan, santo, 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 quien escribe eso lo escribe en un idioma que lo entiende todo el mundo. Cuando los ángeles, si tenemos referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se comunican con los hombres, se comunican en un lenguaje entendible. Algunos han dicho: no, las lenguas angelicales son ra, 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 y bacanda, banda, ta, 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 ta. Y esas lenguas, hermanos, con mucho amor, no tienen justificación bíblica. Porque yo no sé usted, pero ra, 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 solo puede significar una cosa, no puede ser una oración completa. En cualquier idioma. ¿Por qué? Porque los idiomas, ¿cómo son? Y tenemos aquí profesores y maestros universitarios. ¿Cómo son los idiomas? Tenemos un profesor de lengua. Un lenguaje que es pensado, diseñado, coherente, con sustantivo, con verbo, independientemente del idioma que sea. Pero todos tienen algo en común, que cuando uno lo habla, el otro lo entiende. ¿Por qué? Porque no es algo ra, 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 y el otro va entendiendo cosas, y va entendiendo cosas. Por eso, amados hermanos, incluso cuando el apóstol, y esto es importante, porque hay que seguir la secuencia. Pablo dice: si hablase lenguas humanas, ojo, en la iglesia había gente con ese don. Dice: y angélicas.
Ahora, hay que seguir la nomenclatura que Pablo está usando, porque ahora con el siguiente don, Pablo habla de algo que ellos tienen y después habla de algo que es en su máxima expresión. ¿Sí o no? Miren lo que dice el verso 13. Si yo hablase de lenguas humanas y angélicas, es decir, la máxima expresión de ese don, dice, no tengo amor, voy a detenerme ahí, pero quiero que notes conmigo en el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, el primero es un don y la segunda manifestación parece ser lo más excelente en su plenitud. La pregunta es, ¿quién entiende todo conocimiento y toda ciencia? ¿Quién en el mundo puede hacer eso? Dios. Solo Dios. Entonces, por lenguas angélicas, lo que han aludido muchos autores, y yo hermano, yo me voy por ahí porque no encuentro otra explicación, es que es un ejemplo hiperbólico. El primero es una lengua humana y el segundo, las lenguas de los ángeles en su máxima expresión de gloria, que no significa lengua estática. Es decir, que de ninguna forma puede significar ra, 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 y que nadie entiende. Entonces, asimismo, seguimos con el resto de los dones. Así que vamos a concentrarnos rápidamente. Aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Pablo hace referencia al don y a una expresión más hermosa y más grande de él. Pero Pablo dice, y no tengo amor. Es allí donde en la primera oración, si yo hablase lenguas humanas, muchos dijeron, está hablando de mí. Yo hablo muchas de esas lenguas. Dice, y no tengo amor. Dice, pasemos a la siguiente. Hermano, eso era un golpe a la arrogancia y al orgullo de los corintios. Porque ellos, ¿usted se imagina lo que es tener un don espiritual? Algo que viene de Dios y no estar practicando el amor que también viene de Dios. En otras palabras, mi pregunta es, ¿usted cree que Dios le puede dar los dones a la iglesia y no darle el amor? No. ¿Sabe lo que dice Romanos? Leamos por favor Romanos 5:5, porque es extraordinariamente hermoso. Romanos capítulo 5, verso 5 dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, y como el hermano Nelson ayer predicaba a los jóvenes, a la iglesia, hablando de este texto de Gálatas, hermano, el fruto del Espíritu, en ese cúmulo de el fruto en singular, ¿qué es lo primero que aparece? Amor. Mire, créame que cuando Pablo le dice a esta iglesia, ustedes tienen los dones espirituales, dice, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, en otras palabras, no es que los corintios no tuviesen el amor. ¿Por qué razón? Porque si tienen dones espirituales, tienen que tener a Dios. Si tienen a Dios, tienen que tener todo lo que Dios da. Y entre eso que Dios da, está el amor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes tienen los dones del Espíritu, pero en sus carnalidades y en sus competencias y en sus egoísmos están pisoteando el amor que deberían poner en práctica a la par de los dones. Porque no es que ellos no tuviesen amor. Por eso Pablo lo usa de una forma drástica. Dice, si hablase lenguas humanas y angélicas en su máxima expresión y no tengo amor. Yo creo que una mejor forma de entender esto es, si yo estoy hablando lo que Dios me ha dado como un don, pero no estoy poniendo en práctica el don que ya Dios me dio en el paquete de la salvación, que es amar a mis hermanos. ¿Qué dice Pablo? Tajante. Vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Tenemos algunos músicos. ¿Ok? Si tomamos los platillos, que también se llama el gong. Usted se imagina, eso sabemos que en una gran banda, eso tiene un propósito. Pero si cogemos el que maneja los platillos, quitamos toda la banda y aquel bendito empieza. Hay un momento en que hace. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y Pablo lo que nos está diciendo en un contexto de la iglesia, que es un cuerpo donde todos han tenido o han recibido de parte del Señor diferentes dones, le está diciendo, si yo tengo este don de las lenguas, pero yo no estoy practicando ese don con el amor que ya Dios me dio junto con ese don, soy como un bullero, como alguien que en vez de hacer música, lo que hace es ruido. Hermano, este es un ejemplo yo creo que bastante fuerte. Por eso Pablo dice, como un metal que resuena, es decir, un sonido incierto, o un címbalo, hablando de esos platillos, de esos
el gong, no sé cómo se le llamará actualmente. Dice, de esos platillos que lo único que hace es hacer ruido, a menos que toque el platillo cuando está toda la orquesta, es decir, todo bien coordinado. En primer lugar, lo que el apóstol está haciendo es mostrándole a todos los que estaban ese día ahí, entre los corintios, que ellos podían tener un don espiritual, pero su actitud no estaba demostrando amor. Y fíjense cómo Pablo decide usar la expresión en primera persona, hablando de él, no hablando de ellos. Dice el verso 2, y si tuviese profecía. La palabra profecía debería entenderse en este contexto. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas que traían palabras del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos algunos profetas. Lo que está claro, como creo que ya mencionamos ya, una vez se cierra el canon del Nuevo Testamento, hermanos, una vez que tenemos los 66 libros de la Biblia, no existe un profeta con la calidad de dar revelación para que se escriba. ¿Por qué? Porque ya la palabra ha sido dada, como Hebreos nos dice. Habiendo hablado el Señor de muchas maneras y de diferentes vías por medio de los profetas, dice, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si tuviese profecía, recordemos que en el contexto, como lo vemos después en el capítulo 14, ¿había o no había gente con profecía en la iglesia de los Corintios? Claro que había. Si incluso les va a hablar de ello. Dice, si yo tuviese profecía, y ahora viene la expresión hiperbólica, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿quién puede hacer eso? Nadie, solo Dios. Y si tuviese toda la fe, ahora habla de otro don, ¿sí o no? A los que ha dado fe. Ahora, no la fe salvífica, sino, recuerden, esa fe todavía que va más allá. De tal manera que trasladase los montes, pero no nos quedemos con el don, porque eso era lo que tenían los corintios, y lo que no tenían, o lo que no estaban practicando, es el punto que Pablo define. Dice, y no tengo amor. En primer lugar, cuando Pablo habla de aquel otro don, ¿qué es lo que dice? Nada soy, ¿verdad? O, ¿cómo dice el verso 1? Dice, vengo a ser como un metal que resuena, símbolo que retiñe. Ahora el verso 2 nos dice, y si tuviese todas estas cosas y no tengo amor, dice, nada soy. En otras palabras, algunos de los corintios decían, yo tengo profecía, yo soy un cristiano ejemplar, yo creo que todos deberían anhelar lo que yo tengo. Otros decían, no, yo tengo lengua. ¿Tú tienes lengua? No, tienes lengua y el mío se ve. No, yo tengo el don de servicio, pero el tuyo no se ve, el mío sí se ve, el mío es llamativo. Y Pablo dice, ay hermano, si tuviese profecía, incluso si llegase a esa expresión de entender todo en este mundo, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien tenga esta manifestación de Dios y no tenga amor? De hecho, yo me atrevería a decir que la máxima expresión del amor es Dios mismo. ¿Qué es lo que dice primera de Juan 4, verso 7 adelante? Se leyó en el devocional. Que dice, Dios es amor. Dice que Dios, por medio de su Espíritu, ha derramado sobre nosotros el amor. Dice que el amor no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. En otras palabras, hablar de amor es hablar de Dios mismo. Y el apóstol no le está diciendo a la iglesia de los Corintios, ustedes necesitan dones espirituales. Dice, no, ustedes lo tienen. Ustedes lo que necesitan es vivir el cristianismo. Ustedes lo que necesitan es vivir a Dios. Y así hay mucha gente. Así hay gente, y estamos hablando de gente convertida, hermanos, que por ser inmaduros, por ser carnales, da muy mal testimonio para la iglesia del Señor Jesucristo. Dice Pablo, si tengo estas cosas, pero no tengo amor. Recuerden, una vez más, no en la oración, porque he escuchado esto tantas veces. Los corintios tenían los dones y ellos les faltaba el amor. Hermano, si no tienen amor, no tienen a Dios. Por eso lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen a Dios, pero en su carnalidad han enfatizado tanto el don espiritual para provecho de ustedes, que se han olvidado de practicar el amor de la iglesia. Hermanos, si hay gente, ¿hay o no hay? Sí, así hay gente. Y no estamos hablando, que nosotros estamos muy de acuerdo, que también dentro de la iglesia
Hay gente que no es cristiana y que aparenta tener los dones y que aparenta ser creyente y que es un impío, y se cumple la palabra de que salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Nosotros estamos muy de acuerdo con esa definición y es bíblica. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, deben entender, te lo voy a poner con un ejemplo para ser más ilustrativo. Piensa por un momento que estamos en la iglesia de los Corintios, primer siglo, y yo vengo donde está mi hermano César y le digo, hermano, el Señor me ha dado una palabra profética para ti. ¿Qué es lo que viene a la mente de César cuando yo digo eso? Bueno, evidentemente Dios usa a mi hermano en esa área. Estamos hablando primer siglo, Corintios. Pero con esa misma acción, César me ve que salgo de ahí y le digo entonces a mi hermano Leo, el don mío es mejor que el tuyo, para que no te vengas a hacer ahora aquí delante de todo el mundo. ¿Cómo es una palabra de parte de Dios? Y ahora a este hermano no muestro amor. Ve al otro, tengo un conflicto con el otro hermano, y en ese conflicto dice, no. Un conflicto con la mí dice, no. Vamos a los jueces de la calle, vamos a resolver este problema en la calle tú y yo, con los jueces, y se entera todo el mundo. ¿Recuerdan cuando hablamos del capítulo, uno de los capítulos anteriores? Imagine que ese es el contexto. Por una parte, ven la expresión de un don genuino, y por otra parte, ven carnalidad y falta de amor. Por eso es que esta carta, mire hermano, esta carta es un detonante para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la carnalidad, y escuche esto, creo que lo he repetido varias veces y lo vuelvo a decir, la carnalidad no puede ser un estilo de vida cristiano. No está contemplado en la Biblia como, sí, puede ser espiritual o carnal, tienes opciones. No, eres un creyente que va siendo moldeado cada día, que va siendo transformado cada día, creciendo, madurando cada día. Pero si eres un carnal, hay advertencias para tu vida, porque tienes dos opciones. Una, que posiblemente no seas cristiano, es una gran realidad. Y la otra, que no te estás poniendo en las manos del Señor para que Él transforme y modele esas áreas de tu vida que necesitas dejarla con el viejo hombre. Por eso que la palabra, el apóstol dice, si yo tuviera todas estas cosas, de nada soy. Si yo tuviese todas estas manifestaciones de lenguas, profecías, entendimiento de fe, 4 dones manifestados ahí que la iglesia lo tenía. Si yo tuviese eso, incluso si yo lo llevara a un punto más excelso, a un punto más alto, si yo entendiese todo en el mundo y no estoy viviendo el evangelio, no estoy viviendo el amor de Dios, el apóstol dice, no soy nada. No soy nada. Por eso, antes de entrar al amor, los primeros versos le está diciendo a los corintios, cada uno de ustedes no son nada delante. Oh, hermano, eso son palabras fuertes. Por eso es que no hay una forma en que uno pueda estar de acuerdo con todos estos predicadores falsos de hoy, de que tú eres bueno, eres grande, eres único. Estaba viendo en estos días un video de otro de los herejes. Yo voy actualizándome con todos estos herejes, ¿no? Porque sé como que a la gente le gusta ver mucho eso. Y hay otro de estos, un tal Moisés, no sé qué por ahí. Y analizaba una secuencia de profecía. Toda su profecía era lo mismo. Profetizándole a Guillermo Maldonado, hay un carro que el Señor tiene para ti. Un carro, lo vi, estaba por allá por Houston, Texas, y es una marca súper carísima. Y el otro decía, ay, lloraba el otro. Decía, Dios mío. Y la gente decía, amén, un profeta de Dios. Y lo más triste del caso es que después este otro mercader del evangelio, falsante, toma el micrófono, Guillermo Maldonado, y lo digo con su nombre, si usted le sigue, es tan malo como él, pero ese falsante le dice, no, ya ese carro me lo dieron. Entonces vamos a pensar que la profecía es real. Dios le va a decir a este, que le diga a este, delante de todo el mundo, de algo que ya ocurrió. ¿Para qué? ¿Y cuánta gente en esa iglesia no tiene ni carro? ¿Y cuánta gente, bueno, eso no es una iglesia, en esa cueva de ladrones están siguiendo a ese perverso? Y amén, y la gente lloraba. Pero ese no es el caso de la iglesia de los Corintios. El caso de la iglesia de los Corintios es que hay cristianos verdaderos ahí y están haciendo manifestación de la profecía genuina de parte del Señor, y aún así, en la práctica, no se aman. Son egoístas. Llegan a la cena del Señor, o a la Santa Cena como le llamamos, llegan a la cena y se emborrachan
con el vino que representa la sangre de Cristo, se emborrachan en un contexto de una iglesia, de una ciudad que tiene numerosos templos, y uno de ellos al dios Baco o Dionisio, el dios del vino, que la gente va a darse sus buenas cultas para ese dios. En todo ese contexto Pablo dice: nada soy. Había muchos en esa iglesia que el calificativo les entraba perfectamente. Ustedes no son nada. Quiero que pienses por un momento en tu vida. Aplica ese calificativo. Si pensamos cada uno de nosotros cómo es nuestra vida delante del Señor, no te preguntes cuántos dones el Señor ha puesto en tu vida, sino cómo practicas y vives el amor de Dios en tu vida. Ay, mis amados hermanos, tenemos muchas congregaciones, pero pocas iglesias del Señor Jesucristo. Y miren ahora el segundo grupo de dones o de expresiones de servicio que Pablo va a hablar en el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes. Eso tiene que ver con un don. ¿Cuál? Servicio, ayuda, ¿verdad? El diaconado es la idea de servicio. Y dice Pablo: si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, en primer lugar, habla de esa expresión de un sacrificio. Porque una cosa es cuando nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer por lograr algo para nosotros. Pero aquí Pablo va a la dirección, no a la dirección inversa, sino a la dirección del cielo. Porque Cristo, siendo Dios de toda gloria y majestad, se despojó de todo eso para venir a nosotros, porque éramos nosotros los que necesitábamos que Él muriera en la cruz, no Él. Él no necesitaba morir en ninguna cruz. Él es Dios suficiente. Con y sin nosotros es Dios. Y aún así, Pablo dice: si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Es uno de los ejemplos que tenemos para el servicio a los hermanos o los ministerios que hay en las iglesias. O el ministerio que uno mismo puede desarrollar para darle. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos desde las dos partes? Desde la parte de nosotros mismos tomar algo de nosotros y dárselo a un hermano, o en ocasiones de la parte de recibir de otro hermano. Es una bendición múltiple, ¿sí o no? Hablaba con algunos hermanos este viernes que yo recuerdo cuando yo tenía unos 13, 14 años en Ciudad de Ávila, vivía solo con mi papá, como mi mamá había fallecido hace muchos años, estaba en una temporada donde vivía solo con él. En esa temporada recuerdo un grupo de universitarios que ellos se reunían entre ellos y decían: oye, mira, Ale no tiene zapatos para ir a la iglesia. Vamos, y entre ellos buscaban. Y recuerdo en una ocasión me regalaron un par de zapaticos. Yo usaba en ese tiempo, no sé, como un 37. Aquellos eran el 35. Pero el 36, 37 que faltaba estaba el amor. Yo recuerdo porque es la primera vez que yo escuché que los zapatos, si le pones una botella con alcohol, mira tú, ¿qué cosa es eso? Se estiraban. A mí que lo que se cogió fue la botella, porque no se estiró. Pero yo recuerdo que la primera vez que me puse los zapaticos eran unas cosas así, eran negritos, como una cosa así de un charol, una cosa brillante. Y yo estaba tan contento con mis zapatos, lo que tenía un roto. Tenía un roto así que le faltaba por esta parte del pie. Pero yo llegaba a la iglesia corriendo y hacía dos cosas. Llegaba y sacaba los pies. Y sacaba los pies y era un alivio. Y cuando estaba sentado, que me lo ponía de nuevo, entonces escondía, creo que era escondía el izquierdo detrás del derecho, para que no me vieran el roto. Pero yo no pensaba como un niño de 13, 14 años, yo no pensaba en el roto, yo decía: mira estas personas. Entre todos ellos buscaron. Está roto, me quedan chiquitos, no importa. El juanete se me hace a mí. Pero mis amados hermanos, qué hermoso es cuando la iglesia es iglesia. Porque no estamos haciendo nada del otro mundo, estamos haciendo lo que nos toca. Pero Pablo dice: quiero que piensen, y si yo tuviese y repartiese todos mis bienes, yo me deshago. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, varios hicieron eso. Bernabé lo hizo, Ananías y Zafira lo hicieron, pero lo hicieron mal.
Pero mucha gente hizo eso, se despojó de todo lo que tenía, lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles para que sirvieran a los necesitados. Dice Pablo, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y en segundo lugar habla de un sacrificio personal, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice Pablo, en primer lugar, si tuviera este don, no tengo amor, nada soy. Ahora dice, pero si yo hiciera la máxima expresión de sacrificio, escuchen hermano, porque este versículo, el primero está hablando de dones extraordinarios, como lengua, como profecía, como fe, pero ahora está hablando de expresiones de servicio, que lo más lógico es que cada expresión de servicio esté motivada ¿por qué? Por el amor. Y dice Pablo, si yo hiciera eso, incluso hasta entregar mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Déjeme decirle, hermano, que después de algunos años, y esto lo digo con dolor, pero después de algunos años, yo he visto varios ministerios que tienen que ver con ayuda al necesitado, que no tienen amor. Y déjame explicarte rápidamente. Yo no estoy hablando de ministerios que he escuchado, son muchos. Estoy hablando de ministerios que los he visto, los he palpado y por supuesto me he salido de ahí. Ministerios que hablan de ayudar a los necesitados y lo que están es sacándole todo el provecho que pueden. Ministerios que hablan de servir al necesitado y piden dinero y lo que dan es una mínima expresión y se quedan con el otro bolso. Ministerios que dicen afuera, no, denos dinero para ayudar y para hacer esto y para hacer lo otro. Tiran fotos a los infelices y tú ves a la gente con una jabita, con un pomito de aceite y el otro se lo comen. Hay de todo en la viña del Señor, hermano. Y eso lo digo con dolor. Gente que lo que dice, no, a mí lo que me gusta es el servicio. Pero en realidad lo que le gusta es el que reparte, se queda con la mejor parte. Ese es el servicio que le gusta. Vivir de esos ministerios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a cualquiera que tú le hables de niños encamados, se le rompe el corazón. A cualquiera que tú le hables de personas muriendo en una cama con cáncer, se le destruye el corazón y abre su corazón y empieza a dar. Y yo no estoy diciendo que son todos, estoy diciendo que algunos ministerios se meten en esos lugares ¿para qué? Beneficio propio. Lavado. Ese es lo que se conocería en la vida cristiana como el lavado de dinero cristiano. Como los mismos mafiosos. No hay ningún mafioso aquí que haga. No, los mismos mafiosos. ¿Qué hacen? Tienen sus millones, pero cogen y empiezan a donar a clínicas. Empiezan a hacer con el mismo dinero de sus drogas, con el mismo dinero que matan gente, reconstruyen hospitales y hacen todas las cosas y sale todo bien, todo chévere. Amados hermanos, el apóstol pone al descubierto esto, que incluso gente que está manifestando, y abro comillas, un supuesto sacrificio por amor, puede ser una fantasía, una hipocresía y una mentira. Pablo lo acaba de decir en el verso 3. Y si entregase mi cuerpo, incluso entregar, que eso son palabras mayores, por eso vemos siempre la nomenclatura, que la segunda parte, casi siempre en estos 3 versos, es algo todavía más al extremo. Dice, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí una forma de resumir estos versículos. Que se pueden hacer cosas para Dios, pero hipócritamente. Se pueden hacer cosas para Dios, pero sin el amor en práctica del mismo Dios. Y lo acaba de decir Pablo. Ahora, ¿cómo sonaron estas palabras en los oídos de los corintios? Porque mientras esto estaba escuchándose por primera vez, ahí habían gente fajados entre ellos. Habían gente enemistado, habían gente que habían formado tremendos conflictos frente a los impíos de Corinto. Y entonces, Pablo, después de darnos el contexto de que se puede tener todo esto, pero si no se está viviendo, practicando el amor, nada soy y de nada me sirve. Una forma en que ahora Pablo va a describir entonces lo que es el amor. Resumiendo esta primera idea, cuando el amor no está presente, no importa lo que estás haciendo. Cuando el amor y la práctica del evangelio no lo estás viviendo, hermano, tenemos que analizar nuestras vidas.
Porque podemos caer en una actitud o podemos, hermano, mire, ¿quiere que le ponga un ejemplo sencillo de cuán malo puede ser nuestro corazón? Te voy a poner un ejemplo. Y recuerdo una vez que me ocurrió y a partir de ahí le dije, Señor, ayúdame a que no me pase esto más. Usted ve a alguien necesitado. Usted le lleva algo. Y esa persona lo toma y ni le da gracias. Usted se va con gozo en su corazón. Mira, le serví, pero en un momento él dice, chico, ¿tú sabes que ni gracias me dio? Corazón malo. Tú le serviste. Tú le diste algo por amor. Pero aún así, en lo más profundo, yo no sé, quizás eso no solo me pasa a mí. Estoy hablando aquí yo, para los chinos, no sé. Y aún así dice, bueno, ni gracias me dio, compadre. O le regalaste algo, un pulovito, no sé, cuando llegas a la casa, ay, se lo tiene trapeando. Yo me quité el pullover y mira cómo estaba limpiando con el pullover. Yo lo cogí a limpiar ahora con él. Así es nuestro corazón, hermano. Ahora, el problema de los corintios es que se mofaban, hermano, de sus dones espirituales y no estaban viviendo el amor de Cristo. No estaban poniendo en práctica la verdad del Señor. Por eso la ausencia del amor puede ser de las peores cosas que alguien puede experimentar. Veamos en segundo lugar la descripción del amor, pero a la manera de Dios. Verso 4. En primer lugar, son 16 cosas. Dice, en primer lugar, el amor es sufrido. Pero quiero que pienses entre los que estaban enemistados en la iglesia, entre los que estaban con todo lo que hemos mencionado. Y ahora dice, el amor sufre. Hay algunas traducciones que dicen, el amor es paciente. Algunos no eran pacientes en la iglesia, porque decían, mira, Leo me hizo a la segunda. No llegan ni a la segunda, a la primera. No sufrían el agravio. No se soportaban unos a otros. Dice, el amor es sufrido. De hecho, el verbo griego que se traduce aquí por sufrir, realmente quiere decir clemente con las ofensas e injurias. Quiero que pienses por un momento que alguien te está ofendiendo, que alguien te está injuriando y tú lo vas a sufrir. Señor, eso no es real. ¿Es o no es difícil? Cuando alguien te dice algo, ¿cuál es nuestra primera actitud? Y responder con lo mismo. No, que tú eres medio mongólico. Más mongólico eres tú, en el nombre de Jesús. Porque esa es nuestra naturaleza. Me hace mal responder con mal. Me ofende, respondo con ofensa, ¿sí o no? Hermano, ahora voy a ser un poco más directo. Esto sí es para nosotros. Esto es para ti y para mí. Dice el apóstol, el amor es sufrido. Así como Dios es paciente con nosotros, Él nos llama a que nosotros seamos pacientes, sufridos con nuestros hermanos. El sustantivo benignidad, como dice en segundo lugar, el amor es benigno. El sustantivo benignidad aparece repetidamente en las epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, después de colocar el amor como el primer del fruto del Espíritu, Pablo menciona la paciencia y la benignidad en Gálatas 5:22. La idea de un amor benigno parece como algo redundante, ¿sí o no? Porque si es amor, tiene que ser bueno. Pero si tú no estás siendo bueno, no tienes ni amor, ni tienes la actitud de ser benigno, es decir, obrar para bien. ¿Cómo es posible que yo pueda estar fajado con mi hermano? Y no que tenemos un conflicto, estar fajado con mi hermano y aún así decir, no, yo tengo el amor de Dios, un amor benigno. Miren, hermano, cada uno de estos calificativos, así como para los corintios, también lo es para mi vida. Y yo creo que si eres sincero, también lo es para la tuya. Es un desafío, porque esto ataca a nuestro yo. Dice Pablo, el amor es benigno, es decir, obra para bien. Esa palabra a veces se ha usado cuando alguien tristemente tiene que hacerse un examen o algo así, y dice, no, el tumor, y escuchas la palabra benigno. Es decir, no es un tumor que va a seguir creciendo para destruir el cuerpo. Aquí tenemos cirujanos, ¿verdad? Y esa palabra, sí o no, hermano, esa palabra, la palabra benigno, es como que tú dices, incluso esa palabra opaca la primera, tumor. No así cuando es maligno. Y Pablo cuando usa el calificativo, el amor es benigno. El amor se pone en práctica. El amor, hermano, el amor no es sentimiento.
Eso es una definición de la filosofía griega, del hedonismo, es decir, de sintámonos bien, porque ese es el verdadero amor. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque lo vemos en repetidas ocasiones. La máxima prueba del amor de Dios para con nosotros, ¿cuál fue? ¿Un sentimiento? No, fue una acción, entregar a su Hijo por nosotros. La máxima expresión de Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de los Gálatas, cuando dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Dios amó a la iglesia. Y es un mandato, no es un sentimiento, es una acción, es algo a poner en práctica. Y si Dios lo demanda, ¿por qué es? Porque es posible. Si Él lo exige, es porque se puede cumplir. Dice: el amor es benigno. Voy a tratar de adelantar un poco acá. El amor que dice no tiene envidia. Ay, mamá. Ay, Padre del cielo. Hay otra versión que dice: el amor no es celoso. Los celos son un vicio destructivo en nuestra vida. Dice: el amor no tiene envidia. El amor no tiene celo. ¿Qué estaba pasando con los que hablaban lengua y los que profetizaban? Que lo vamos a ver el domingo que viene, si el Señor lo permite. Tenían celo. Y uno tenía un don de parte de Dios, el otro tenía un don de parte de Dios, pero tenía carnalidad de parte de los hombres. Y eso nos muestra la debilidad del corazón humano. Siendo esas personas receptores de las bendiciones del Señor, aún así sus corazones proyectaban ¿qué? Envidia. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con la envidia. Porque la envidia no solo que es destructiva, sino que es dañina incluso para todos los que te rodean. Y al final el que más daño hace es el que la posee. Es como el ácido, que hace más daño sobre el propio recipiente. Esa envidia, ver a otro con algo, ver a otro logrando algo, haciéndola algo, incluso un corazón carnal cuando ve a alguien creciendo, siente envidia. El corazón espiritual dice: Señor, gracias, mira cómo este hermano, que yo lo vi, que esto era una candela, mira cómo está creciendo. Dice: el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Esa palabra jactancioso es traducida por algunos como un fanfarrón. Es aquel que ustedes tienen que aprender de mí. Yo me he graduado en tantos lugares y yo conozco así gente que cuando van a hablar o van a predicar o van a enseñar, hablan más de sus logros que de los logros de Cristo en la cruz. Hablan más de sus hazañas, de lo que tienen, de lo que han alcanzado, lo que han logrado, que lo que hizo el mismo Señor por nuestras vidas. Hermano, eso es ser fanfarrón, eso es ser jactancioso. ¿Por qué? Todos aquellos aquí, miren, de los más déjame decir esto porque esto es delicado. De aquellos hermanos que están acá, mientras más maduros son, más amor muestran por los inmaduros. Aquellos hermanos acá que más madurez tienen en el Evangelio, más humildes tienen que llegar a ser. Mientras más crecemos en el Evangelio, más nos humillamos. Es proporcionalmente inverso. Mientras más crecemos en la vida cristiana, no crecemos hacia arriba, sino crecemos en humillación hacia Cristo. ¿Por qué? Porque mientras más uno aprende de las cosas del Señor, más cuenta se da de las cosas que no sabe. Y fíjense entonces cómo el apóstol dice: el amor no es fanfarrón, no se envanece, sigue la misma línea. Un amor que es orgulloso de sentimientos. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque dentro de la iglesia podemos caer en estos calificativos de envanecernos, de competir, no sé, de mirar a los demás por encima del hombro. Tú deberías aprender un poquito de lo que yo sé. Recuerdo hace muchos años, cuando me dijeron que venía para esta iglesia, algunos me dijeron: tienes 22 años, creo que era en esa época. 22 añitos, tú vas por una iglesia que ahí hay médicos, hay profesionales, hay gente más anciana, pero hay gente que sabe, hay teólogos, hay no sé qué. Yo recuerdo que mis palabras, yo dije: bueno, pero yo lo que tengo que estar claro no a dónde voy, sino quién me lleva. Porque si quien me lleva es él me va a ayudar. Hermanos, y recuerdo como si fuera hoy mi primera predicación ya como pastor de esta iglesia. Yo vivía solo ahí, era soltero,
y me temblaban las rodillas. Y había predicado ya por 2 años en esta iglesia como estudiante del seminario. Porque recuerdo que retumbaban esas palabras: cuidado, que decís, gente te van a sacar sable y delante de todo el mundo y no sé qué. Yo decía: Dios mío, socórreme. A lo largo de los años le he pedido al Señor con todas mis fuerzas que ese sentimiento nunca se me olvide. Porque ese día yo entendí, lo he entendido hasta el día de hoy, que Dios me permita hacerlo hasta que Él me lleve, que en esa debilidad y en ese temor yo dije: Señor, eres tú eres quien me socorre, tú eres quien me ayuda. Cometo un error, tú me ayudarás a subsanarlo. No sé algo, tú me ayudarás a aprenderlo, pero socórreme tú. El problema es cuando tú digas: no, espérate, que ya estamos hablando de doctorados. Espérate, que ya estamos hablando que yo tengo unos cuantos títulos. No, espérate, que yo he estudiado en las mejores universidades. Hermano, dice Pablo, el amor o la práctica de la vida cristiana no se envanece. La idea de envanecerse es como eso que se empieza a inflar, pero por dentro está vano, no hay nada. Vacío. Dice, el amor no hace nada indebido, es decir, no actúa contra las cosas del Espíritu. Por eso que hay gente que dice: no, yo amo a Dios, pero están en vidas pecaminosas. Ese no es el camino que agrada a Dios. No, pero es que Dios me hizo que me enamorara de esta persona que no es creyente. Es que Dios me puso la oportunidad de llevarme ese dinero y no había nadie mirando. Hermano, el amor no hace nada indebido. Es decir, la práctica de la vida cristiana en nosotros nunca nos va a hacer que vayamos contra Dios. ¿Sabe quién hace eso en nosotros? Nosotros. Nuestra carne. Lo malo que hay en ti y lo malo que hay en mí, no culpemos a Dios. Decimos: no, eso es Dios. Si Dios lo está permitiendo porque Él quiere que... Hermano, Dios no es el autor del pecado. Nosotros somos los autores aférrimos del pecado. Somos nosotros. Y dice el apóstol: no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es como esa famosa frase que alguien decía: bueno, yo voy a estar aquí, pero ¿cuál es el raspe? ¿Cuál es la ganancia aquí? ¿Qué gano yo con...? No gano nada. Dice: no busca lo suyo. La Nueva Versión Internacional dice: el amor no es egoísta, no pone su yo en el primer asiento. Pablo mismo le mostró a los corintios lo que es amar desinteresadamente cuando le sirvió como un pastor. Algunos creen que fue por 1 año y medio. Una y otra vez Pablo estuvo buscando el crecimiento de los corintios y no buscando las ganancias personales. Amados hermanos, qué difícil es repetir el patrón de Jesucristo, de ponernos a nosotros en el último vagón del tren. Pero eso es solo posible cuando uno, en primer lugar, es un verdadero creyente y en segundo lugar le dice: Señor, ayúdame tú porque yo no puedo. Sigue diciendo: el amor no se irrita. Descalificado. No sé si a usted le pasó, pero quizás alguien empieza con esta lista y dice: sí, no, casi sí, nada que ver, no. Al final todo esto es un desafío, porque si tenemos el amor tenemos que ponerlo en práctica. No es que tú dices: bueno, sí, no, está bien, casi, no, más o menos. No, es que todo esto debe ser una práctica de la vida cristiana. Dice: no se irrita. Ahora, para tu paz y para mi paz. Nosotros nos irritamos. Jesús se irritó y se enojó. Pero hay que entender esto a la luz de toda la teología. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tome una nota y quiero leértelo literalmente. Cuando aquí se habla de enojo, debemos entender el enojo que hace una estancia y provoca un desastre. Lo noté aquí, lo puse en rojo. No es que tú te enojes, es que tú te mantienes enojado y llevas el enojo a la segunda fase, que es donde decimos el disparate, donde hacemos lo que no tenemos que hacer. Dice el apóstol: el amor no se irrita, es decir, el amor no llega a esa expresión de ir contra la santidad. No guarda rencor. Ay, mis amados hermanos, hace algunos años dije de este mismo púlpito que algunos hermanos nunca habían matado a nadie, pero en su mente tenían un cementerio, porque en su mente habían asesinado a unos cuantos en la iglesia. En su mente habían maldecido a unos cuantos de los hermanos de la iglesia. Y no es eso algo que nosotros debemos estar contentos.
es algo que nosotros deberíamos eliminar de nuestras vidas. Por eso cuando dice el amor no guarda rencor, el amor no hace un registro de las cosas que te han hecho. Nos ha pasado, y yo sé que a todos le ha pasado, o a la gran mayoría le ha pasado en alguna ocasión, que hablas con alguien y una frase, y de pronto esa persona dice, no, porque tú, ¿y qué pasó aquí? No fue la frase lo que le enojó, sino todo lo que te estaba guardando hacía rato. No, porque tú hace 7 años atrás no me dijiste. Pero la raíz de amargura, ¿cómo se crea? Ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia. Porque una raíz tú no pones la semilla hoy y mañana tienes raíces. No. ¿Qué necesita la raíz? Tiempo. Asimismo, hermano, es el rencor. Tiempo acumulando, tiempo tragando, tiempo acumulando. ¿Y cómo está? No, todo bien, en victoria, bendecido. Y por dentro tragando y tragando. ¿Y cómo está todo? No, excelente, excelente, gloria a Dios, aleluya. Y tragando, ¿sabes? Te estás haciendo daño tú. Porque es imposible vivir en medio de la iglesia y no tener problemas, y no tener pruebas, y no tener discrepancias. Lo que no podemos permitir es guardar rencor. Quiero que pienses por un momento la iglesia de Corintios, una vez más. Piensa que tú fuiste llevado a juicio por un hermano de la iglesia de Corintios y ese hermano te ganó el juicio delante de todos los corintios, de los 500 más 1. Recuerda, hablamos de eso en un momento, de cómo eran los juicios. Regresaste delante de todo el mundo, fuiste deshonrado, fuiste culpable, tuviste que pagar una fianza, incluso tuviste que ir a la prisión. Regresas y ahí está tu hermano contigo diciéndote, vamos a tomar la cena del Señor juntos para recordar su venida hasta que Él venga. ¿Tú? ¿Con qué cara tú me vas a decir eso a mí? Cuando tú me llevaste a juicio y tú... Dice Pablo, el amor no guarda rencor. Esto más que decir, ay, qué lindo, el amor no guarda rencor. Más que eso es, ay, Señora, perdóname. Porque a veces yo he guardado rencor. A veces nosotros, hermano, a veces no. De hecho, lo que es anormal en nosotros es no guardar rencor. Lo que es normal por nuestra naturaleza pecaminosa es guardar rencor. No, a este le tengo 4 guardados. A Carito, yo recuerdo que aquel día que te llamé, que te dije que me hacía falta ese medicamento, me dijiste, no tengo, yo no puedo darle a quitar los míos, los suyos. No, gracias, hermana, que Dios te bendiga. Y por dentro, Señor, elimínala. Hazla así, mira, que sea una rastra, pero que no sea tan grave, que no sea así, que le cierren la caja para que nadie la vea más. Y al otro día, hermano, Dios te bendiga. Rencor es algo que destruye nuestros corazones, hermano. Rencor es algo que te hace, y lo más triste es que muchas veces esa persona no tiene ni idea de que tú estás acumulando todo eso. Esa persona puede ser que te haya fallado, puede ser que lo hizo a propósito o lo hizo sin darse cuenta, pero al final eres tú el que estás sufriendo y arrastrando con algo que puedes ponerlo en las manos del Señor y buscar la reconciliación. Por eso dice, el amor no hace un registro de todas las faltas. Ahora viene una parte en lo positivo, dice, más se goza. Dice, no se goza de la injusticia. Es decir, no se alegra de aquello que va contra Dios, sino se goza de qué? De aquello que Dios exige de nosotros, de la verdad. Hermano, si tú ves algo que está mal y tu corazón se goza, sí, tu corazón se puede gozar, pero el problema es que tú lo dejes que se goce. Porque un corazón perverso y pecaminoso dice, ay, muy bien, que se lo merecía. No, Señor, perdóname, no se lo merecía. Porque tú derramaste también gracia sobre él y sobre mí, mi hermano. Perdóname, Señor. Dice, no se goza de aquello que es injusto, sino se goza de la verdad. Y el verso 2 empieza ahora con los todos. Los todos que destruyen el alma. Dice, el amor todo lo sufre. Ay, mis amados hermanos, yo soy el primero que en esta lista digo, Señor, perdóname y ayúdame a poner en práctica esto. Porque esto, si no fuera porque tú me sostienes por tu gracia, yo no puedo cumplirlo. Humanamente es imposible. Pero no se trata de humanamente, se trata de que el Señor nos habla del amor en acción cuando nosotros estamos sometidos a Él. Dice, todo lo sufre. Muchos quieren vivir el Evangelio con beneficios y no sufrimiento. Y todos sabemos que vivir el Evangelio es sufrir el Evangelio. Quiero hacerte una pregunta.
Vi ese comentario de alguien en las redes sociales que decía, ¿y por qué en París 2024, en la inauguración, ese acto blasfemo de poner a todos esos transvestis homosexuales representando la cena del Señor, ¿por qué no lo hicieron con los musulmanes? Decía esa persona. Y eso me hizo pensar, ¿por qué cada uno de estos movimientos que hablan del amor y hablan todas estas cosas no van a hacer sus marchas, Mariela Castro y toda esta gente, todo este grupo de Senexé, ¿por qué no van a hacer sus marchas a los países musulmanes donde esas mujeres sí están siendo aplastadas? ¿Por qué no lo hacen ahí? ¿Por qué maldicen el cristianismo? ¿Y por qué no maldicen esas otras religiones? Yo no estoy diciendo que la maldigan. Cada cual tiene el derecho de creer en lo que quiera. Como el que cree en lo que quiera, se va a ir para donde quiera, en este caso el infierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí a los cristianos? Porque alguno decía, no, porque el que se haga loco con alguno de estas personas y mismo te saca una bomba, te meten preso, te arrancan la cabeza como pasa hoy en países musulmanes. Algunos dicen, no, creo en Cristo, venga, ven. Cabeza decapitada. Hermano, hay que salir de la burbuja que estamos viviendo hoy. Hoy le están arrancando la cabeza a personas por decir que soy cristiano. Pero a los cristianos sí. Aquí es donde viene la definición. Porque solo el que tiene a Cristo entiende que sufrir es un privilegio cuando se sufre por el Evangelio de Cristo. Dice, todo lo sufre, todo lo cree. Ahora, cuando dice todo lo cree, por supuesto que no está hablando de creer lo malo, de creer lo que deshonra a Dios, sino está hablando, todo lo cree. ¿En qué sentido? Todo lo cree de que Dios está con nosotros, a pesar de lo que estemos pasando. Dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verbo soportar nos habla de perseverar. Es decir, de todavía espera. Señor, pero mira esta prueba que estoy pasando. El Señor te dice, todavía soporta. ¿Por qué, Señor? Porque estoy contigo. El Señor no es como esa gente que te dice, no, hazlo tú y se va. El Señor dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. No están solos. Lo que Pablo, Pedro, el apóstol Juan nos habla en sus cartas, a perseverar. El llamado en nuestras vidas, hermanos, el llamado a la vida cristiana es perseverar. Y si nos está llamando y si la advertencia es a perseverar, la idea que está subjunta a perseverar, si constantemente en la Biblia dice perseveren, ¿por qué tantas veces la palabra nos anima a perseverar? Porque hay un momento en que alguien puede comenzar a practicar las cosas sin el amor del Señor, hacer cosas para Dios sin el Dios de esas cosas, a servir en la obra de Dios sin el Dios de la obra. Y termina el verso 8. El amor nunca deja de ser. Mis amados hermanos, hay una traducción antigua que dice el amor no caduca. Cuando Pablo está diciendo el amor nunca deja de ser, una de las cosas que retumba en el corazón de los corintios es esta. Hay algunos de los corintios que están allí que le aguantaron una o dos a sus hermanos, pero la tercera no se la dejaron pasar. Dijeron, hoy es tu día, papo. Y ahí mismo se fajaron y se llevaron a juicio, hicieron de todo. Pablo dice, el amor no se acaba. Es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, 49 veces más. Mis amados hermanos, una vez más, yo creo que a esta altura usted está de acuerdo conmigo en que primero a los Corintios 13 le desgarró el alma a los corintios, pero también desgarra el alma de muchos de nosotros. Señor, ayúdame a poner en práctica tu verdad. El amor nunca deja de ser. Estamos llamados a amarnos unos a otros hoy y el resto de nuestros días. Estamos llamados a amar a Dios hoy y el resto de nuestros días. Estamos llamados a amar a nuestra pareja hoy y el resto de nuestros días. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos hoy y el resto de nuestros días. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, dice Pablo, esas que comenzó mencionando, dice, esas van un día a terminar. Las lenguas van un día a cesar y la ciencia va un día a acabar. Dice entonces el versículo 9, y es la última sección de esta mañana, la supremacía del amor. Dice el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Dame un minuto para explicarte lo perfecto. Y esto lleva años, le ha llevado años de discusión a los teólogos. Algunos creen que lo perfecto tiene que ver con que el canon se cerró. Otros creen que lo perfecto tiene que ver con la madurez en la vida cristiana. En mi humilde opinión, ninguna de las dos. Lo perfecto tiene que ver con su venida, cuando estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque en esta vida nunca nosotros nos vamos a conocer como fuimos conocidos. ¿Por qué? Porque es una vida de constante crecimiento. Así que cuando Pablo dice, cuando venga lo perfecto, nosotros entendemos que lo perfecto tiene que ver y hace alusión al Señor en su venida. Un día las lenguas acabarán. Un día las profecías acabarán, porque las profecías, además de consolar, de animar, de exhortar, algunas del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo Testamento tenían que ver con anunciar algo que estaba por suceder. Dice el apóstol, un día va a terminar. La ciencia, el conocimiento. Mi hermano, usted se ha percatado de al nivel que ha llegado el ser humano hoy con la ciencia. ¿Quién imaginaba hace 2000 años atrás tener internet, tener la luz, que los médicos de hoy tengan equipos para introducirse en el cuerpo humano y tratar de quitar una célula o una arteria o hacer algo que antes era imposible? ¿Quién imaginaba eso? Y aún así, la ciencia no ha terminado. Pero dice el apóstol, un día eso va a cesar. Un día todo eso va a terminar cuando venga lo perfecto. Cuando los creyentes parten de esta vida terrenal, dejan detrás todo lo que es imperfecto e incompleto. Con todo, una de las cosas que debemos entender, mis amados hermanos, es que los dones que tenemos hoy lo estamos usando gente imperfecta, que no estamos completos. Estamos completos en Cristo, pero la forma de practicar nuestra vida es en constante crecimiento. Es decir, todavía no hemos sido o crecido, todavía estamos llegando a la estatura del varón perfecto. No sé si alguien ya aquí dice, no pastor, ya llegué ahí, me pasé. Pero yo creo que cada uno de nosotros decimos, no, estamos en la misma carrera, creciendo a la estatura del varón perfecto. Dice Pablo entonces en su verso 11, cuando yo era niño, hablaba como que, como un niño. Pensaba como que, como un niño. Juzgaba como que, como un niño. Y fíjense cómo él dice, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué está hablando Pablo? Cuando creces, dejas las inmadureces. Hermano, yo no sé usted, pero nosotros de niños hablamos una cantidad de bobería. Y uno dice, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? No voy a decir porque alguna... No, yo quiero ser esto, quiero ser Superman, yo quiero ser Batman, quiero ser policía, quiero ser bombero. No importa que alguno quiera hacer eso. Pero yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Dice Pablo está poniendo el contraste de ¿qué? Inmadurez con madurez. Porque los corintios, teniendo toda la capacidad del Espíritu Santo con los dones espirituales, estaban actuando inmaduros, como niños todavía. Se ponían bravos porque este le cogía la silla, porque el otro le llegaba temprano, porque el otro no le daba de la cena, porque el otro no compartía de esto, no compartía lo otro. Y dice entonces el verso 12, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El problema con leer este verso es que uno, como con todo Corintio y con toda la Biblia, uno a veces quiere leer la Biblia y quiere entenderla hoy. Hermano, eso es un error de interpretación. Hay que entenderla allí para después traerla aquí. ¿Por qué? Uno dice, bueno, frente a un espejo que esté bien iluminado, yo veo todos los detalles. Estamos hablando de un espejo en la iglesia de Corinto. ¿Cómo eran los espejos en la iglesia de Corinto? Hay un autor muy renombrado que dice que esta ciudad era conocida por sus espejos. Sus habitantes conocían bien la expresión mirarse al espejo, ya que según muchas fuentes aluden que era en las mesas, algunos en las mesas pulían, mesas de bronce, la pulían tanto, que ahí entonces reflejaba la imagen. Pero al ser, no como los espejos que tenemos hoy de cristal, sino que al ser metales pulidos, se podía ver la imagen, pero se distorsionaba. Era distorsionada, es decir, no era exacta. La gente no se veía tan feo como era. Pero entonces, en esa presión, Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, si no estamos viendo con claridad. No son los espejos de hoy, sino los del primer siglo. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como a mí me conocieron. ¿De qué está haciendo alusión? ¿A qué está haciendo alusión Pablo? ¿Cómo nosotros podemos conocer
como fuimos nosotros conocidos. En vida no puede ser, tiene que ser en su presencia. Así que el apóstol lo que está haciendo referencia es: hoy esta vida es pasajera, es transitoria. Hermanos, estamos en un progreso a la vez. No lo sabemos todo, no lo tenemos todo, mas en Cristo estamos completos. Y termina diciendo el versículo 13: y ahora, Pablo ya dejó de lo futuro, dice: ahora permanece en la fe que Dios mismo ha dado, la esperanza que Dios mismo ha dado a su iglesia, de que Él viene otra vez, de que Él está con nosotros, de que su promesa no cae en tierra. Dice: y el amor. Estos tres, pero el más grande de ellos es el que a ustedes les falta: el amor. Después de este versículo, yo estoy seguro, hermano, que muchos en la iglesia de Corintios se arrepintieron. Muchos dijeron: Señor, perdóname. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Señor, ayúdame a perdonar a mi pareja. Ayúdame a perdonar a mis enemigos. Porque después de esta canción, si se quiere llamar así, la canción de amor, muchos terminaron humillados, diciendo: Señor, perdóname, porque yo creía que estaba viviendo y practicando el amor y me he dado cuenta que no. Primera a los Corintios 13 exalta en primer lugar al Dios que envió a Jesucristo para darnos vida eterna. En segundo lugar, desafía a la iglesia a no conformarse con carnalidades o con acciones que nos pueden desanimar, nos pueden destruir el corazón unos a otros. El amor en primer lugar. La ausencia del amor demuestra que nada somos y nada tenemos. En segundo lugar, la descripción del amor demuestra que solo, escucha esto, hermano, solo es posible vivir el amor de Dios y poner en práctica el amor de Dios cuando somos sus hijos y estamos sometidos a Él. Y en último lugar, la supremacía del amor. Señor, ayúdanos a que tu amor, no el de este mundo, no el que yo pienso en mi mente, este se lo merece, este no. No, tu amor sea ese elemento, porque fue algo que ya tú pusiste. Recuerda, Pablo le está diciendo a los corintios algo que tenían que practicar y no lo estaban haciendo. No es un sentimiento, es una acción que ya estaba en ellos. El fruto del Espíritu. Los dones espirituales podían hablar de lo que Dios le había dado, pero la falta de amor podía hablar de los carnales que ellos tenían. Hermano, la verdadera definición del amor es tener a Dios, morir a nosotros y poner en práctica ese amor. Tener a Dios, morir a nosotros, a nuestros deseos y a nuestras concupiscencias y poner en práctica ese amor. Que a veces uno dice: pero es que no lo merecen. Tú y yo no lo merecíamos. Pero es que no puedo hacerlo. Si Dios te dijo que amaras, es porque puedes amar y porque puedo amar. En último lugar, primero a los Corintios 13 nos da la verdadera y única definición de amor desde el corazón de Dios a hombres que dicen amar pero no aman. Quiero que en esta mañana cada uno de nosotros pensemos de qué forma estamos nosotros practicando ese amor. Les invito a orar. Señor, perdona nuestras vidas, perdona nuestras almas. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a vivir tu evangelio. Perdona nuestras almas, Señor, porque este pasaje es cierto que anima nuestra vida cristiana, pero, Señor, también desgarra nuestras almas, porque nos recuerda que te necesitamos a ti. Nos recuerda que nosotros mismos, teniéndote a ti, incluso teniéndote a ti, Señor, podemos actuar por nuestros deseos pecaminosos. Señor, sé con tu iglesia, como fuiste con Corintio en aquellos tiempos. Y muchos se arrepintieron, otros fueron condenados al infierno. Ayúdanos hoy, los que escuchamos tu palabra, los que somos tus hijos, los que hemos sido salvos por el evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a ya no solo conocer la verdadera descripción del amor, sino a vivir ese verdadero amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, y te decimos amén y amén.